Autoridades presentes, señoras, señores, muy buenos días. Es un gusto recibirles aquí en Mackenzie para este evento, Debates para Integridad en Latinoamérica, promovido por la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento del Instituto Presbiteriano Mackenzie y por Alliance for Integrity. El objetivo de este evento es estimular el diálogo entre los sectores público y privado sobre temas relevantes en relación al combate a la corrupción de manera colectiva, que contará con representantes del sector privado, público, sociedad civil de Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Me gustaría registrar y agradecer la presencia del señor Jens Gust, cónsul general adjunto de la República Federal de Alemania, del doctor José Francisco Hinze Jr., director de Desarrollo Humano e Infraestructura del Instituto Presbiteriano Mackenzie, del profesor Benedito Guimarães, rector de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, de David Charles Gómez, chanceler de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, del señor Reinaldo Goto, presidente del Concilio Consultivo de Brasil, de Alliance for Integrity and Compliance Officer de Siemens Brasil, el profesor director de Finanzas y Responsabilidad Social, y también la presencia de todos los participantes presentes. Somos una institución de enseñanza que tiene como objetivo la formación de individuos y un compromiso con la sociedad. Por eso queremos hacer una reflexión. Por eso invitamos al chanceler. Sean todos bienvenidos. Voy a hacer una breve meditación, pero antes saludo a nombre del cónsul general adjunto de la República Federativa de Alemania, Jens Gust, a todos los que fueron mencionados y a todos ustedes. Mi fraterno abrazo y sean todos muy bienvenidos. Nosotros crecemos acostumbrados a escuchar que la religión y temas de ética no se mezclan. Tal vez es una de las distorsiones más tontas que hay, porque nadie habla de ética sin conceptos y presupuestos, y preconceptos que de hecho son de naturaleza religiosa. No estoy hablando de un tipo de visión religiosa, pero que sí son religiosas. La creencia entre lo que es correcto o equivocado, lo que se debe hacer o no, la idea de que debo hacer eso como una regla dorada, que es lo que me gustaría que me hicieran a mí, yo haga a otros. Y yo veo que hay algunos aspectos de sabiduría en las Sagradas Escrituras que hablan de algunos puntos específicos de preocupación. Y quiero hablar entonces de un punto muy interesante. No sé cuántos de ustedes ya han pensado sobre la ética que tiene que ver con una fruta. Cuando miramos a las frutas, vemos su externo, la parte externa, o una manzana puede que nos pida que le dé una buena mordida. Y es como una recompensa compatible, ¿no?, con lo que miramos, con lo que vemos, ¿no?, lo que recibimos de esa mordida. Y algunas otras frutas tienen algunas cosas más que no son muy buenas, como raras por adentro, pero que su apariencia es muy bonita. Yo me acuerdo cuando era niño que tuve que ayudar a un amigo porque él vio un recipiente con una fruta muy brasileña llamada caju, y él trató de agarrar, y yo pensaba que él iba a agarrar las castañas de caju, pero cuando yo vi que él estaba todo dañado ahí con el veneno que las castañas tienen cuando no son tostadas, ¿no? Y él trató de comerlas así. Bueno, Jesús tuvo mucha dificultad en no tuvo mucha dificultad en lidiar con personas que tenían su exterior de una manera, que lo que hablaban sobre sí mismos o lo que parecían ser no estaba compatible con lo que tenían por adentro. Y de hecho usó palabras muy fuertes cuando hablaba de sepulcros vacíos, que adentro tienen cosas terribles, pero por afuera está muy bonito, ¿no? Pero en el Evangelio de Lucas él dice: cuidad del fermento de los fariseos.
que es la hipocresía, que él llama de fermento en esta ocasión. No hay nada oculto que no venga a ser revelado o que no venga a darse a conocer, porque todo lo que dices a la oscuridad será escuchado a la luz del día, y lo que dices susurrando va a ser proclamado en el interior de la casa. Yo les digo, mis amigos, no teman a los que matan el cuerpo, pero que después de eso nada más pueden hacer. Yo les muestro a quién deben temer. Deben temer a quien después de matar tiene poder de lanzar al infierno. Es a ese que les digo que deben temer. Lo que Jesús dice en ese momento es sobre la descontinuidad entre un comportamiento externo y el real, entre lo que se habla y lo que se hace. Y cuando hablamos de ética en relación al gobierno, a los negocios, o cuando hablamos de lo que tratamos en cumplimiento o integridad, hablamos de algo que está totalmente relacionado a la transparencia. Y la transparencia, bueno, y yo puedo hasta mencionar a una persona que me da una repulsa hablar, pero quiero ser franco y transparente. Pero yo me acuerdo la sorpresa que tuve por la incongruencia, pero también por la profundidad del pensamiento, cuando yo veía a Fidel Castro decir que la fibra moral de cualquier sistema es directamente proporcional a su grado de transparencia. Bueno, no era para asombrarme, pero encontré esto en un lugar donde no esperaba. Pero ni siempre lo que una persona habla tiene que ver con lo que ella hace. Y sabemos que el régimen cubano nunca ha pensado en una transparencia real, ¿no? Pero estas palabras son verdaderas, y lo que Jesús dice aquí es que eso tiene que ver con algo que es trascendente. Podemos poner una capa de religiosidad, hablando de que está amenazando con infierno, que este es como una amenaza para que la gente camine correctamente. Pero la idea es que lo que dice Jesús es que cuando solo tememos a las personas que pueden sacar algo físico de ti, o pueden sacar tu vida o tus posesiones, uno puede mantener el mismo comportamiento externo, aunque internamente todo va en contra de eso. Pero si queremos encontrar un sistema que es ético, debemos encontrar un sistema donde la gente es guiada por algo que es más alto que las amenazas concretas, sino que por principios y valores trascendentes. Es eso lo que dice Jesús, que no debemos temer a los que nos pueden herir, lastimar, sino a aquellos que nos pueden sacar el alma. Y sabemos que el mal existe. Nadie estaría trabajando en esa área donde ustedes trabajan si no creyéramos que Él existe y que el bien puede y debe triunfar. Pero claro, pasa por la coherencia entre el exterior y el interior, lo interno y externo, entre lo que se dice y cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. Y las motivaciones son como aguas profundas, como corrientes de un río. Lo que hablamos es la superficie del agua. Las motivaciones no deben ser ignoradas. No hay un dispositivo legal para juzgar la motivación de las personas, sino que tenemos que esperar los hechos. Pero ignorar las motivaciones nos pone en un formalismo que siempre genera hipocresía, que es lo que Jesús dice que es el fermento de los fariseos. Yo quiero hacer una oración y pedir la bendición de Dios sobre la vida de ustedes y este evento. Dios, somos gratos porque nos ha dado la capacidad para juzgar situaciones y las ganas de combatir el mal que hay dentro de cada uno de nosotros, para que podamos ser representantes del bien y adversos a los impulsos, a los malos impulsos y a las cosas que se producen en nosotros.
hasta la inconsistencia que hay entre nuestro discurso y nuestros hechos, o nuestros actos, perdón. Y bendice ese día y oramos en nombre de Jesús. Invitamos ahora para realizar sus saludos iniciales el presidente del Concilio Consultivo de Brasil, Alliance for Integrity Compliance Officer de Siemens Brasil. Buenos días a todos y todas. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y decirles que siéntome un poco incomodado y no tan cómodo, de hecho, en este primer panel, porque no tenemos una diversidad como tenemos ahí en el público, entre el público, porque aquí este público tiene una diversidad de 50-50, ¿no? Entre hombres y mujeres, y es lo que deberíamos tener en este primer panel, ¿no? Y yo menciono eso porque el tema de la diversidad de género es una agenda nuestra, de hombres. No debo convencer a ninguna mujer que las mujeres necesitan más espacio, ¿no? Creo que representamos instituciones aquí que por un tema histórico tienen sus estructuras o lamentablemente tienen poca diversidad en las altas funciones, pero nosotros hombres tenemos la obligación de promover esta agenda y concientizarnos para hacer los cambios necesarios. Bueno, y ahora me cabe entonces hablar un poco de Alliances for Integrity. Para los que no saben, esta es una iniciativa que viene de financiaciones del gobierno alemán. Y yo digo siempre que Alliance for Integrity empezó como un sueño. Yo puedo hablar aquí de Claudia, que es una alemana con un alma brasilera, y por nuestras conversaciones, Alliance for Integrity era solo un sueño, una idea. Pero es interesante ver cómo los sueños se vuelven realidad. Hace unos 3 años existía este fomento del gobierno alemán y la idea, ¿qué necesitamos hacer? Entonces, una primera idea, bueno, el sueño ideal sería que el gobierno también participara de estas actividades. Y por más increíble que parezca, tuvimos en el gobierno, por ejemplo, y yo hablo de la secretaria Claudia de CGU, que desde la primera reunión de Alliance for Integrity nos ha apoyado. Otro sueño grande que teníamos en la Alliance for Integrity, que es la iniciativa privada, se involucrara. Mañana vamos a tener entonces el reconocimiento detallado de nuestros entrenadores, porque la iniciativa privada fue realmente fundamental para el proceso de Alliance for Integrity. Y otro sueño que teníamos era que fuéramos una iniciativa global, porque aunque nosotros brasileños pensemos que este es un problema nacional, nosotros no hemos inventado la corrupción. La corrupción es un problema global. Y aquí quiero hasta reconocer también y agradecer muchísimo la comisión que vino desde México, nuestros colegas. ¿Dónde están los de México? Bien, gracias a mis amigos de México que vinieron desde tan lejos. Reconocemos y agradecemos su presencia y su visita. México también es un país fundamental para el tema del combate a la corrupción y es tan fundamental que tenemos una oficina específica de Alliance for Integrity allá. Y tan importante como México, tenemos a otros amigos de Latinoamérica, donde Alliance for Integrity siempre ha logrado grandes apoyadores. Por eso quiero saludar y pedir que levanten sus manos los amigos de Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay. Agradecemos también para que sean muy bienvenidos a nuestro país. Gracias realmente por su visita. Y no puedo dejar de saludar a nuestros hermanos y que
vamos a encontrarnos al final de del Mundial, nuestros amigos argentinos, si todo va bien, ¿no? Entonces, quiero saludar a mis amigos argentinos porque, bueno, también quiero hablar, porque muchos de los conceptos de Alliance for Integrity vinieron de ahí y no podemos avergonzarnos de hablar que fueron ideas que vinieron de Argentina. Carol, por ejemplo, fue una de las idealizadoras y de las iniciativas de Alliance for Integrity, que están ahí adelante del entrenamiento de empresas para empresas. Y Alliance for Integrity cuenta no solamente con DEP, pero también con un diálogo público-privado. Y esas discusiones regionales son muy importantes, además de las conferencias globales. Y más importante que los sueños son las realizaciones. Creo que Alliance for Integrity vende un sueño muy, muy grande y gracias a la ayuda de todos ustedes ha funcionado. Y yo me acuerdo, y quiero hablar de Amanda y Ariadne, que son batalladoras de Alliance for Integrity, y en esa discusión del año pasado de planeación estratégica hablábamos que sí, tenemos gobierno, iniciativas privadas, empresas públicas, pero esa discusión debe ir más allá. Y uno de los puntos focales que teníamos era las universidades, la academia. Y es por eso que simbólicamente estamos aquí y agradecemos a Mackenzie por esta acogida y entendemos, y todos nosotros que somos del área de conformidad y cumplimiento, sabemos de los esfuerzos hechos en las empresas, pero sin ninguna duda los ejecutivos que son formados hoy deben venir con estos principios, ¿no? Porque solo así vamos a lograr tener este tema transformado en nuestros países. Bueno, y yo cierro ahora no solamente agradeciéndoles a todos, pero también comentando un poco sobre mi ropa. Yo proporcionalmente vine en camisa azul y corbata roja. ¿Por qué la corbata roja? Porque a mi hijo le gusta de rojo, Gustavo. Y azul, porque a mi hija Catalina le gusta azul. Y yo digo eso porque, por algunos motivos, a los que son de fuera, no saben, pero en Brasil estamos muy divididos, ¿no? Muy polarizados, azules contra rojos, de derecha en contra de izquierdas, los coxinhas contra las petralhas. Y decimos que cuando gritamos mucho perdemos la oportunidad de escuchar, ¿no? Principalmente nosotros del área de compliance debemos escuchar mucho, entender mucho, posicionarnos obviamente, pero de manera razonable, con una agenda constructiva y positiva. Y esta agenda va a garantizar el futuro de mis hijos, de nuestros hijos, y también, hablando de lo que decía anteriormente, para que mis hijos tengan un campo más fértil, con mejores oportunidades de trabajo que la mayoría de las personas no tienen actualmente, y principalmente para que Catalina tenga las mismas oportunidades que Gustavo al entrar al mercado de trabajo. Por eso les agradezco una vez más, agradezco a Mackenzie y a la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Invitamos ahora para hablar el director de Desarrollo Humano e Infraestructura del Instituto Presbiteriano Mackenzie, doctor José Francisco Gin. Buenos días a todos, sean todos muy bienvenidos. Para nosotros de Mackenzie es un gusto y una satisfacción ayudar o acoger este evento que consideramos ser de tanta importancia para el futuro de nuestro país. No solo el futuro, pero el presente también. Me gustaría saludar a algunos de nuestros ilustres visitantes y participantes, primeramente al señor Jens Gass, que es el cónsul general adjunto de la República Federal de Alemania en Sao Paulo. También está con nosotros el profesor doctor Benedito Guimarães, rector de la Universidad de Sao Paulo, el reverendo David Charles Gómez, que estuvo aquí antes de mí, que es chanceler de la Universidad Presbiteriana Mackenzie. También estuvo aquí antes de mí con palabras muy sabias del señor Reinaldo Goto,
También el doctor José Paulo Fernández Jr., director de Finanzas y Responsabilidad Social del Instituto Presbiteriano Mackenzie. Además, quiero saludar a todos ustedes que están aquí, nuestros empleados, nuestros profesores, todos los que tienen la oportunidad hoy de participar de este evento. Yo ya me hice esa pregunta esta mañana. ¿Cuál es la relación que hay entre cumplimiento y confesionalidad? Y entre confesionalidad y cumplimiento. Es que nosotros somos una institución confesional. Y bueno, tiene todo que ver, ¿no? Porque nuestra universidad y nuestras universidades, nuestros colegios, nosotros queremos ofrecer y hacemos de todo para ofrecer una educación de alto nivel y contribuimos para formar profesionales en distintas áreas del conocimiento y profesionales topísimos. Para trabajar, desarrollar nuestro país. Pero también tenemos una gran preocupación porque creemos que todo eso está vinculado a nuestra misión, a nuestra visión y a nuestros valores, que es formar a ciudadanos y ciudadanas. Y en todas nuestras asignaturas, aquí en esta universidad, en todos nuestros cursos, tenemos una asignatura que se llama ética. Y eso es una contribución que damos a la formación de los ciudadanos para que sean mejores. Y estamos seguros que la próxima generación que viene, que estudia aquí en nuestra universidad, va a ser mejor que la nuestra. Y esta es nuestra contribución a nuestro país. Y por hablar de eso, les deseo un éxito total a este evento. Y estoy seguro que todos aquí contribuyen no solo a la mejora de nuestro país, sino también a toda Latinoamérica. También saludo a todos nuestros compañeros de los países latinoamericanos. Desafortunadamente no puedo estar aquí todo el día. Tengo algunos compromisos. Doctor Benedito, que el rector también tiene sus compromisos. Y nos vamos a salir después del inicio, después que hable el cónsul, pero les deseamos un evento muy exitoso y es un gusto muy grande recibirles aquí en nuestra casa. Y vamos a seguir trabajando para que podamos siempre mejorar nuestro país. Muchas gracias. Llamamos ahora para su saludo el cónsul general adjunto de la República Federal de Alemania en São Paulo, señor. Muy buenos días a todos y todas. Desafortunadamente, mi portugués todavía no es suficientemente bueno para hablar libremente, entonces yo he preparado una ponencia corta. Entonces, estimado señor David Charles Gómez, estimado señor doctor José Francisco Hintzes, estimado señor Benito Aguiar, director de la Universidad de São Paulo, estimado Reinaldo Goto y estimada Cláudia Taya y estimada Cláudia Lorek, estimados miembros del Grupo de Trabajo Regional de Latinoamérica de Alliance for Integrity. Estimados participantes, muchas gracias por la invitación a este importante evento en la primera semana de Integridad Regional en Brasil. Estoy muy feliz por estar aquí como representante del Consulado General de Alemania en la ciudad de São Paulo. Primeramente, me gustaría agradecer a GIZ y a todos los demás involucrados en la organización de esta primera Integrity Week regional en Brasil. Y también nos gustaría agradecer a todos los miembros del grupo de trabajo de los varios países de Sudamérica por su gran involucración en el trabajo de Integrity for Alliance.
a luchar contra la corrupción y mantener la unidad al gobierno federal alemán. Primero en Alemania, que en nuestra opinión la situación es buena y aunque no sea perfecta, pero es una prioridad para nuestro gobierno de modo global. Tenemos un área muy importante en nuestra política externa, en las organizaciones internacionales, pero también de modo bilateral. Estamos seguros, y eso les puedo decir con mucho énfasis. La corrupción es un gran mal en todos sus aspectos y necesitamos la dedicación de todos para poder acabar con ese mal de modo mejor y con más eficacia. La corrupción es un mal porque al final siempre hace que la gente, que se engañe a la gente, se robe a las personas. La corrupción es un mal porque puede crear una basura que va a impedir de modo masivo el desarrollo de de grandes sociedades con todas sus consecuencias negativas en lo que se refiere a la calidad de vida de muchas personas y las perspectivas de crecimiento económico de los países. La buena noticia es que en los últimos años en muchos lugares y países del mundo, incluso Latinoamérica, por lo menos hubo un crecimiento en la conciencia en los sectores de la política, en las empresas y en la sociedad de que la corrupción es un mal y que no solo es inmoral, sino es un crimen criminoso. Brasil sigue siendo un ejemplo muy actual en eso, con la sorpresa de la sociedad ante los crímenes que se descubre por la operación Lava-Jato. Las noticias que no están buenas es que en muchos países en el mundo, incluso parte de Latinoamérica, todavía les falta práctica que es necesaria para la prevención y la lucha sostenible contra la corrupción. Entonces, en distintos lugares todavía hay muchos puntos débiles en un conjunto de leyes y regulaciones contra la corrupción. Pero como sabemos, no es suficiente tener solo buenas leyes. Las leyes, las regulaciones también tienen que ser, hay que ponerlos en práctica de un modo eficiente. Es de derecho y de libertad de expresión de la prensa, y esos son puntos muy importantes en este contexto. Desafortunadamente, la realidad es que el proceso de ganar a la corrupción puede ser muy difícil y complejo. Por eso es mucho más importante organizar y promocionar una conciencia en las sociedades contra la corrupción y también fortalecer los principales actores sociales en esa lucha contra la corrupción. Entre los actores, sin duda, están los empresarios, es decir, cada emprendedor, cada empresa que puede ser víctima o agente de la corrupción, y probablemente a menudo son los dos a la vez. Saludamos también el hecho de Alliance for Integrity, que trabaja justo en ese punto y no de arriba hacia abajo, sino en diálogos con la comunidad empresarial y apuesta en la capacitación, el entrenamiento y el intercambio de mejores prácticas. Los emprendedores y las empresas deben dedicarse a seguir, a luchar a la corrupción como práctica comercial y de la cultura corporativa. Como dice un dicho, la honestidad nos trae recompensas más duraderas. De la misma manera, los emprendedores y las empresas deben ser animados a que no acepten la corrupción.
Y las empresas tienen que convencerse de que la prevención y la lucha a la corrupción es una tarea continua y permanente. Es una misión que se debe implementar de modo adecuado por medio de entrenamientos regulares y mecanismos efectivos de control. El programa intensivo de esta Semana de la Integridad aquí en Brasil, en la ciudad de São Paulo, nos muestra que han considerado todos esos aspectos en sus trabajos. Una vez más, muchas gracias a todos en nombre de todas las embajadas de Alemania y todos nuestros consulados generales en los países latinoamericanos por trabajar, por decirlo, en la línea, en el frente, no solo por aumentar la conciencia y principalmente junto a las empresas de toda la región, sino también por ofrecerles las herramientas sostenibles para la prevención y la lucha contra la corrupción. Les deseo un evento exitoso. Muchas gracias. Vamos a empezar ahora el panel de regulación anticorrupción en Latinoamérica, retos y oportunidades. Llamamos para formar la mesa el moderador Flávio Fuertes, punto focal de Pacto Global de Argentina. También llamamos la señora Cláudia Taya, secretaria de la Transparencia y Prevención a la Corrupción del Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión. Señora Carolina Podestá, consejera del Compliance Officer de Argentina. Leila Insalhaud, consejera de Talentos Humanos, Contraloría General de la República de Paraguay. Y José Otávio López Presa, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de México. Ahora les pasamos la palabra al moderador Flávio. Buen día, ¿cómo están? Con José Octavio, ahora Reinaldo, tenemos la suerte de ser orgullosamente una minoría en este panel. Bueno, buenos días entonces de vuelta a todos. Tenemos 1 hora y media en este panel. Quiero contarle al público que hemos acordado un conjunto de preguntas con los 4 panelistas y hemos acordado con los organizadores la posibilidad de dedicar 30 minutos. Así que hay unos papelitos para que ustedes puedan hacer preguntas a los cuatro panelistas, así que al final, los últimos 30 minutos, los vamos a dedicar a levantar esas preguntas para que ellos puedan también hacer una devolución a lo que el público quiere saber de parte de ustedes. No hace falta hacer una gran introducción acerca de los perjuicios que tiene la corrupción, ¿no? Voy a mencionar 2 o 3 nada más, que se saben muy bien. El primero tiene que ver con cómo lesiona a nuestras economías. La corrupción lesiona a las economías, genera un clima de negocios que es adverso para nuestras economías en su capacidad de atraer inversiones, genera incentivos perniciosos, perjudiciales para el desarrollo de los negocios. Pero también tiene otros efectos. Tiene efectos sobre nosotros como los ciudadanos, en donde tendemos a desafectarnos, incluso desde la parte impositiva, a no querer pagar lo que nos corresponde. Y por supuesto tiene impactos sobre el sistema político y pone en crisis la legitimidad de la democracia como única manera de resolver nuestros problemas de gobernanza en América Latina. Y esto se ve reflejado en los bajos índices de confianza que la ciudadanía tiene también sobre la democracia. Esas son las malas noticias. Pero en este panel también tenemos la oportunidad de dar buenas noticias. Y la buena noticia es que tenemos 4 representantes de 4 países que están implementando estrategias nacionales para combatir la corrupción, para elevar los niveles de integridad. Y entonces el objetivo que tiene este panel es poder saber un poco más sobre los esfuerzos que ustedes están llevando adelante, justamente para mejorar los niveles de integridad. Entonces lo que vamos a buscar fundamentalmente es conocer un poco más qué esfuerzos en materias de regulación
se están llevando adelante en cada uno de los 4 países. Nos interesa también en esta estrategia nacional y en estos esfuerzos de regulación encontrar qué puntos de colaboración público-privada se están motorizando en sus 4 países. Y lo que nos interesa también es ver cuáles son las buenas prácticas que ustedes detectan, que vienen del campo de la sociedad civil, que vienen del sector privado y que pudieran ser de alguna manera escalables, replicables y ganar un mayor volumen en este sentido. Así que esas son las 3 preguntas con las que vamos a iniciar nuestro primer panel, ¿sí? o nuestra primera ronda de intervenciones. Quisiera en primer lugar darle la posibilidad a Carolina. Carolina Podestá es consejera de la Oficina Anticorrupción. Y quisiera que arranquemos por el lado de Argentina, porque en materia de regulaciones, de esfuerzos, Argentina ha tenido algunas noticias en los últimos meses, en los últimos años, noticias positivas. Entonces nos gustaría que nos cuentes cuál es la mirada que tiene la Oficina Anticorrupción en esta materia de estas nuevas regulaciones, estas nuevas esquemas de lucha contra la corrupción y fundamentalmente de elevar los niveles de integridad que se están encarando desde la Oficina Anticorrupción. Gracias. Buen día a todos. Muchas gracias a Alliance for Integrity por la invitación. Moderación, que a Flavio lo conozco ya de un tiempo en el gobierno. Yo trabajo en la Oficina Anticorrupción hace un año y medio más o menos. Tengo un recorrido en el sector público de más o menos 10, 12 años, así que pude estar, digamos, en el cambio, en la transición de gobierno del anterior gobierno a la actual administración. Básicamente, y siempre en el gobierno nacional, con lo cual quizás puedo tener una mirada desde ese nivel, ¿no? Básicamente un poco la primera pregunta que hace Flavio sobre los desafíos que tenemos en lo que es la regulación y las nuevas noticias que tenemos en la Oficina Anticorrupción. Ustedes saben que se aprobó recientemente la Ley de Responsabilidad Penal para las personas jurídicas. Es una ley que llevó mucho tiempo y la particularidad de esas leyes, como otros decretos reglamentarios vinculados a gestión de obsequios, que también era un decreto reglamentario de la Ley de Ética Pública, y otros decretos de integridad vinculados a los conflictos de intereses potenciales, se hicieron, no tanto este último, pero los 2 primeros que mencioné, sobre todo la ley en particular, que la aprobó el Congreso, se hicieron en una construcción colectiva y consensuada, digamos. Se trabajó mucho con el sector privado y con organizaciones de la sociedad civil y en particular con la academia. Se hicieron distintas reuniones en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, donde se impulsaron conversaciones, y también con colegios y consejos profesionales de distintos sectores y entidades. Se trabajó mucho en la construcción consensuada de esa ley. Por supuesto, después ese proyecto de ley fue al Congreso. En el Congreso, por supuesto, tuvo tratamientos e idas y vueltas entre la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, como pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y bueno, la ley luego resultó en algo, digamos, no tan ajustado al planteo original, pero la verdad que estamos muy contentos en la oficina con la ley que tenemos. En particular, esa fue la buena noticia. La otra buena noticia es que Argentina desde 2015 a esta parte ha subido cerca de 20 puntos en el índice de transparencia internacional, y otro tanto también en otros índices e indicadores vinculados a gobierno abierto. Estamos trabajando muy fuerte con eso. Tenemos la Agencia Argentina de Información Pública, que es de reciente conformación. Su titular fue también elegido en un concurso público. Estamos trabajando en la oficina y yo entiendo que este año o el año que viene, ustedes saben que en 2019, luego del Mundial comienza la campaña presidencial, entonces este año es como muy, muy movilizante. Vamos a ver cómo nos va en el Mundial. Yo creo que eso va a tener mucho impacto en la campaña. Y bueno, de hecho se mide, ¿no?, el tema de la performance en el Mundial para luego la campaña. Ahí tenemos en carpeta, hicimos un borrador que está disponible en la página web de la Oficina Anticorrupción de la nueva Ley de Ética Pública. Ese borrador
tuvo un periodo de consulta, no popular, pero un periodo de consulta vía web donde los interesados, la comunidad académica, las ONGs, sector privado y público también, porque ustedes saben que en el Estado, digamos, el Estado no es un bloque, ¿no? El Estado hay numerosos intereses, muchas veces contrapuestos. Y muchas veces no es el enemigo, pero digamos, las pujas más fuertes se dan en el sector público y no tanto a veces con los otros sectores o los otros niveles. Pero bueno, y ahí tuvimos muchos comentarios, sobre todo de otros organismos del sector público. Si Dios quiere, esa ley, que tuvo ese tiempo, ese periodo, algo novedoso para nosotros de consulta con los interesados, si Dios quiere, esa ley se va a presentar en el Congreso como parte del proyecto presidencial, digamos, que lo dijo el presidente, que quería presentar una nueva ley de ética pública, y ahí se genera todo un nuevo marco regulatorio actual. Ustedes saben que la ley de ética pública en Argentina es del año 99. Bueno, y hay mucho para trabajar. En particular, ahí incorporamos el formato de que la oficina sea más una especie de agencia, algo más, digamos, más autárquico, bueno, que tenga otro régimen dentro del Estado, y también se regula mucho más fuerte lo que es conflictos de intereses. Y ahora en la actual ley tenemos unos pocos artículos que hablan de los conflictos de intereses reales, y ahí se potencia mucho lo que es la cuestión de conflictos de intereses actuales, potenciales y aparentes, que es donde más tenemos dificultad. Ustedes saben que el gobierno argentino hubo mucha migración del sector privado al sector público, entonces ahí se generaron numerosas situaciones que es necesario que la ley regule y que la ley lo regule de forma clara. Si ustedes hoy leen la ley de ética pública, en esos artículos del 12 al 15 que habla de los conflictos de intereses, bueno, es muy, no sé si se puede traducir, pero muy enmarañada la redacción, muy difícil. Entonces es importante que sea claro. En la oficina, una cosa que estamos haciendo con la directora, con Laura Alonso, que es la secretaria de Ética Pública, ella nos marca mucho el eje y el foco en hacer reglas claras, exigibles, sancionables, digamos, que haya una sanción clara y que se puedan, digamos, y que todos las entiendan, porque esa es la forma en la que uno puede después exigir su cumplimiento y sancionar, por supuesto, ¿no? Eso sería lo principal que quería por ahora comentar, esperando un poco la reacción de los demás. Gracias, Carolina. Quiero dar la palabra a José Octavio López Presa. José Octavio, vos sos parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción en México. Sí, las dos cosas me parece que son interesantes saber un poco más. Este Sistema Nacional Anticorrupción, y vos en definitiva representás a la sociedad civil. Entonces, ¿qué desafíos estás percibiendo en la implementación de esta estrategia nacional en México? Contanos un pouco mais. Sim, primeiramente, muito obrigado. Presa aqui no Brasil no ano 2004, 2010. É muito lindo poder volver ao Brasil. Flavio, tú dijiste que había dos, de alguna manera, efectos de la corrupción o dos elementos de la corrupción que hacen de alguna manera necesario combatirla. Estos dos elementos en México llevan una historia de 70 años sin que cambiara nada. Tuvo que venir un tercer elemento para que se movilizara el país. Y este tercer elemento fue darnos cuenta que la corrupción mata y de una manera sumamente cruel. Y mata jóvenes, estudiantes. Fue el hecho de ver, digamos, y constatar cómo el gobierno estaba involucrado en el asesinato de 43 estudiantes que el país ya no pudo más. Y afortunadamente fue posible canalizar esta rabia que tenía la sociedad, que quería tomar las calles y que quería hacer manifestaciones. Fue posible conducirla a que se uniera toda la sociedad en una petición al gobierno que lo arrinconamos.
y fue crear un sistema nacional anticorrupción. Fue difícil porque muchas de estas organizaciones querían estar en las calles, porque ahí han estado, querían seguir luchando por los derechos humanos, pero se logró ceder para tener una postura única y que el gobierno tuviera que escucharla y legislarla. Entonces se logró cambiar la Constitución y lo que logró la sociedad fue incrustar como cabeza de todas las instituciones del Estado mexicano que tienen que ver con la lucha anticorrupción a un grupo de 5 ciudadanos. Estos 5 ciudadanos que no iban a ser electos de ninguna manera por ninguna autoridad pública, sino electos por otros ciudadanos. Una situación compleja en donde ciudadanos muy conocidos, muy connotados, académicos, activistas, etcétera, formaron una comisión de 9 ciudadanos designados por el Senado de la República, y estos 9 ciudadanos organizaron un gran concurso nacional en donde se inscribieron 76 personas, y de estas 76 personas, a través de un proceso abierto, transparente, competido, público, televisado, se llegó a la elección de 5 ciudadanos y me honro ser uno de esos 5 ciudadanos. Tuvo el acierto la legislación que se creó de poner las reglas tan claras para evitar que nosotros 5 tuviéramos disputas entre nosotros y que nuestra labor fuera dedicada a lo importante que era ver la forma de combatir eficientemente la corrupción. ¿A qué me refiero? Los 5 ciudadanos vamos a ser presidentes del sistema nacional en el último año en el que estemos en nuestra labor. Ya hubo un primer relevo, una gran académica en México que fue, comisionada del Instituto de Acceso a la Información y del instituto que organiza las elecciones, fue la primera presidenta. En este momento está una gran activista de derechos humanos conocida internacionalmente. Ella va a ser la presidenta 1 año y va de salida. Y a mí me va a tocar si vivo, ser el presidente en febrero del año que entra, ya recibiendo en funciones al siguiente presidente o presidenta en México. Bueno, este proceso fue exitoso, ha sido exitoso en lo legislativo, en cierta medida, pero debemos de reconocer que no ha sido efectivo en la práctica, porque está muy claro que las 6 instituciones que tienen que combatir la corrupción, que son del Poder Ejecutivo, que son del Poder Legislativo, que son del Poder Judicial, están capturadas y no hacen su trabajo. Y nosotros las denunciamos permanentemente y no pasa nada. Tenemos la triste realidad en México de que somos el único país donde lavallato, no pasa nada. Sabemos lo que pasó, tenemos identificadas a las personas, sabemos los movimientos financieros que hicieron, pero no pasa nada. Entonces, estamos en una coyuntura muy difícil en México porque vamos a tener en un par de meses elecciones presidenciales y pues el tema está en las elecciones, obviamente, ¿no? Y aquí lo hemos puesto en la siguiente manera. Hay el riesgo de que se consolide el pacto de impunidad que le llamamos, porque nada es más ofensivo que saber que existe la corrupción, que se denuncia y que no se hace nada. Entonces hay ese riesgo de que el pacto de impunidad continúe. Nosotros incluso como los 5 representantes de la sociedad hemos pensado en renunciar para manifestar, dar un golpe de mesa y decir no está pasando nada. Pero lo hemos meditado mejor y eso sería exactamente lo que ellos quisieran, quitarnos del camino. Entonces no vamos a renunciar y vamos a ser mucho más públicos en nuestra presencia.
vamos a organizar nuestras sesiones públicas para tratar de levantar la voz. Bueno, entonces, para terminar esta primera sesión, sí hay, por un lado, lo que se ha comentado aquí, la sociedad ha despertado y la sociedad cada vez está combatiendo ella misma la corrupción, porque cada vez las organizaciones empresariales tienen mayores ejercicios de autocompliance, de integración, pero el gobierno sigue siendo muy corrupto y muy cínico. Bueno, aquí la dejo. Muchas gracias. Gracias, José Octavio. Me gustaría seguir ahora con Claudia y con Leila. Leila viene de la Contraloría General de la República de Paraguay. Me gustaría si podés completar, antes de empezar con la otra pregunta, Sí. me gustaría darte la posibilidad, si quisieras, completar el panorama de lo que está pasando en Paraguay en materia de desafíos en la puesta en marcha de una nueva normativa. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. En Paraguay, el panorama ahora mismo tenemos un presidente en ejercicio y un presidente electo. O sea, acabamos de pasar por las elecciones. Tenemos algunas regulaciones anticorrupción. Paraguay ha ratificado las convenciones internacionales de la lucha contra la corrupción, las más importantes, y tenemos una ley de acceso a la información. Contamos con alguna que otra regulación, como la ley de contrataciones públicas, que tenemos todo lo que sea compras a partir del Estado, es público, un portal. Tenemos algunas que otras regulaciones, pero en la práctica todavía está un poco difícil, ¿verdad? Y Paraguay ha tenido un crecimiento económico bastante grande en los últimos años, pero la parte del gobierno, la parte institucional todavía es muy endeble y la corrupción es bastante fuerte en Paraguay. ¿Y qué pasa, verdad? El gobierno no asume tanto las responsabilidades políticas como las responsabilidades legales, y como pasa en todos nuestros países, falta condenas, no hay sanciones a los hechos de corrupción. Entonces todavía hay un montón de desafíos, no contamos con una ley anticorrupción y esperamos que este gobierno, que siempre hablábamos de eso anteriormente, que siempre después, ya sea de una crisis o un cambio de gobierno, es que surge una oportunidad, y yo creo que ahora podría ser una buena oportunidad de pedir a este nuevo gobierno una ley de anticorrupción y que realmente los hechos sean sancionados. Bueno, Claudia, estamos todos esperándote ahora. Bueno, creo que no hace falta que la presente. Claudia es secretaria de Transparencia dentro del Ministerio, aquí en Brasil. Te lo cuento como argentino. Nosotros nos da mucha esperanza de que lo que sucede en Brasil en algún momento suceda en otros países también, en materia de ver cómo el Poder Judicial y cómo desde el gobierno deciden encarar procesos de investigación. Y en ese sentido me gustaría también que nos cuentes qué rol puede jugar el sector privado en esta estrategia que ustedes están llevando adelante desde el Ministerio. A partir do ponto de vista do Ministério. Muy buenos días a todos y todas. Gracias a Alliance, a Claudia por me invitar a estar aquí. Gracias a Amanda también, porque siempre estamos juntas en nuestra alianza. Y bien, es muy interesante escuchar qué está pasando en cada país y ver que Brasil, aún con todo el tsunami, porque obviamente la operación Lava Jato es un tsunami que ha pasado en nuestro país, pero hemos logrado reaccionar. Y actualmente tenemos grandes empresarios que nunca imaginábamos que podrían estar encarcelados. Tenemos a un expresidente encarcelado. No sé si eso es bueno o malo, pero lo tenemos. Y otros políticos están siendo investigados y otros políticos están encarcelados. Entonces, esta es una respuesta a la sociedad. Creo que sí tenemos mucha esperanza en nuestros países y luchar para que esto no tenga un retroceso. Ese proceso no puede retroceder. Lo que hemos avanzado, como Carol hablaba del índice de percepción, nosotros regredimos en el índice de percepción de la corrupción. Pero, ¿cuál es el reflexo que hay internamente? Que cuando las instituciones maduran
y atacamos la corrupción, combatimos la corrupción, obviamente la percepción de corrupción es más alta, porque es natural que la sociedad se dé cuenta de una corrupción más alta porque viene a tono. Entonces, para nosotros, del combate a la corrupción, eso es muy interesante, es una señal de que lo que está mal en nuestros países está viniendo ahí. Tenemos mucho que avanzar y CGU, que es el órgano de control interno del Poder Ejecutivo Federal, es responsable por la aplicación de los programas de integridad de la ley anticorrupción brasileña. Y esta ley vino, sí, de protesta. Teníamos un momento de crisis en 2013, 2014, y de las manifestaciones vino la ley anticorrupción y de una segunda protesta vino el decreto, la sanción. Y me parece muy interesante, aunque nuestra ley no es penal, es solo civil y administrativa, pero trae esa punición y prevención para que podamos impulsar un ambiente de negocio justo. Obviamente, tuvimos un momento de práctica en la Lava Jato, ¿no? El avión ya estaba desplegando y nosotros estamos entrando por las ventanas prácticamente. Y eso nos hizo pensar en todos nuestros procesos en CGU, hacer un acuerdo de leniencia con las más grandes empresas del país. Fue mucha presión y muy difícil. Nos demandó muchas habilidades, principalmente en negociación. Pero siempre hay el lado del fomento. Y de hecho, Lava Jato trajo un riesgo a las empresas y las empresas sintieron, bueno, no puedo jugar con el tema de la integridad porque la integridad es uno de los artículos que son evaluados al momento de la sanción y que puede reducir una multa en 4%. Así que si hay mecanismos de integridad, si esto está maduro, podemos hacer la reducción de la multa. Y eso fue un catalizador sobre el tema de la integridad en Brasil. Lo que es interesante es que tenemos también una parte de fomento. El sector privado es tan importante en ese proceso. Obviamente no podemos olvidarnos del gobierno, pero el sector privado es tan importante que nosotros desarrollamos políticas específicas para el sector privado en Brasil. Y yo voy a hablar de las dos grandes iniciativas, que la empresa Proética y la empresa Íntegra. La Proética es el gobierno reconociendo de manera pública y abierta de las buenas prácticas de anticorrupción. ¿Y cuál es el objetivo? Es bonificar las empresas que están involucradas activamente al combate a la corrupción. Antes era un registro, pocas personas se interesaban, queríamos mucho que las empresas se voluntariaran y era un esfuerzo, pero animamos, fomentamos y con la ley anticorrupción el interés ha aumentado muchísimo. Y desde el 2014 cambiamos la iniciativa hacia nuestra nueva ley brasileña y ahora tenemos bonificaciones anuales. Yo tengo números aquí que en 2015 97 empresas se han inscrito, llegamos a 2017 casi 400 empresas registradas e inscritas. Entonces, es un aumento muy grande. Pero queremos algo de excelencia, no puede ser banalizado, debe ser efectivo, se debe demostrar que está más maduro. Así que en el 2015, de las 97, 19 fueron aprobadas. Y de las 195 en 2016, 25 fueron aprobadas. Y de las 400 de 2017, solo 23 fueron aprobadas. O sea, ha disminuido el número de aprobación. ¿Por qué? Porque no podemos aprobar programas que yo digo que son como receta de una torta. Ah, yo quiero una torta como la tuya, ¿me puedo pasar la receta? Entonces voy a poner a mi empresa. No, cada empresa tiene su perfil, tiene el sector en que actúa, cómo se relaciona con el gobierno y todo eso debe estar mapeado para que el programa de integridad sea aplicado a esta empresa y es esto lo que miramos. Obviamente es una fotografía apenas, pero es una fotografía que debe avanzar para el próximo año. Y hacemos eso propositalmente para que fuera anual y así el programa debe incrementar, debe aumentar y presentar lo que se hizo adicionalmente.
Entonces, cosas interesantes de Proética. Tenemos multinacionales, Siemens del inicio de registro hasta USA, en todas las partes, se ha aprobado en todas las ediciones. Tenemos 3M, también tenemos una farmacéutica que es muy grande también, pero tenemos una empresa que se llama Redix, y siempre les cuento este caso, es una empresa mediana y que quería abrir mercado en los Estados Unidos. Y pues, imagínense, con la Lava Jato, una empresa brasileña que trabajaba con Petrobras. Bueno, los norteamericanos dijeron, no, eso vamos a tener que tener mucho cuidado. Y les dijeron, bueno, voy a presentarles un programa en Brasil en que me aprobaron, que se llama Empresa Proética. Aquí está el cuestionario, mira mis notas, mira la documentación. Y él empezó en el mercado en los Estados Unidos con ese sello proético. Entonces, siempre digo, la integridad sí les da dinero, no solo para la imagen, que sí es importante, o su credibilidad, también le abre puertas. Y en la última edición tuvo el segundo premio y ahora ya quiere trabajar con Bombardier y Ericsson y ya lo conocen a Proética. O sea, Proética es un fomento que va mucho más allá de lo que pensábamos. Fomenta los sectores y los negocios de los que participan. Hubo una pequeña empresa con 10 empleados que también la aprobamos. Eso para mostrarles cómo es posible que los pequeños negocios tengan compliance, la conformidad. Tenemos un programa que se llama Empresa Íntegra, que es para los pequeños negocios. Un 99% de las personas, de los empresarios, son pequeños y microempresarios que no se ven en ese proceso, ni siquiera saben qué es la integridad y que no tiene nada que ver con ellos, pero trabajan con el gobierno y acaban por perder negocios porque las grandes empresas se responsabilizan si el subcontratado hace algo malo a la administración pública. Tenemos una colaboración con SEBRAE, que es el Servicio Brasileño de Apoyo a las Pequeñas y Microempresas. Tenemos una página web donde ponemos infográficos, guías, videos y le hacemos, la ley flexibiliza los criterios para las micros y pequeñas empresas. Entonces, les explicamos, decimos que es posible, no, o sea, no hay que tener una consultoría cara, no. Hoy podemos, después de la producción del material, ya estamos en 13 estados, entrenamos más de 3.300 empresas del año pasado y este año queremos pasar este número. Es muy importante tener esa iniciativa, el mercado lo reconoce, al mercado es importante y el gobierno se mira como un colaborador al mercado y no está en contra. Hacemos la parte de linealidad, no es sencillo, hay mucha presión, hay muchos medios de comunicación alrededor, pero hacemos el fomento, que es una iniciativa muy importante que les traigo. Excelente, excelente, Claudia, gracias. Leila, ¿nos querés contar en Paraguay qué rol juega el sector privado en su estrategia nacional de lucha contra la corrupción? O si tienen alguna iniciativa en la cual involucran al sector privado en la búsqueda de una mayor transparencia, como mencionó recién Claudia en Brasil. Bueno, obviamente el sector privado juega un rol principal, fundamental. Como decía el cónsul, a veces puede ser víctima y a veces puede ser agente, ¿verdad? Y en Paraguay hay varias organizaciones que están trabajando. También tenemos la presencia del Pacto Global, empresas que están participando incluso de nuestras capacitaciones del DEPE, ¿verdad? Yo creo que la sociedad civil está cambiando su cultura, y hoy en día busca la transparencia como el fundamento principal del contrato social, ¿verdad? Y bueno, Paraguay no está ajeno de esto. Eso sí, yo creo que falta todavía un poco más, falta apoyo del gobierno principalmente. Las pequeñas empresas capaz todavía no sepan cómo implementar, ¿verdad? Pero sí vemos en las empresas más grandes que tienen programas de compliance, programas de anticorrupción, y de repente las empresas pequeñas ven esto como, bueno, si ellos tienen y les va bien, entonces yo también tengo que tener, ¿verdad? Sí se implementan para los que trabajan con el gobierno, cláusulas anticorrupción en los contratos, ¿verdad? Y también entre los privados tienen sus cláusulas de anticorrupción, ¿verdad?
Y todo esto, este liderazgo empresarial de las empresas grandes, valga la redundancia, genera como un efecto dominó en las pequeñas y hace que ellas hagan esto de forma voluntaria o por convicción propia. Más allá de que todavía en Paraguay no exista una obligación jurídica de contar con un programa anticorrupción o un programa de compliance, pero si lo hacen de manera voluntaria, ¿verdad? José Octavio, volvemos a México. En tu primera ya intervención mencionaste algo sobre las motivaciones que tiene el sector privado. Contanos un poco más cuáles son las motivaciones que están por detrás en el sector privado para buscar la integridad. Bueno, como comenté, y creo que quedó muy claro, el país está dividiendo en dos. Un gobierno que se enquista, que se acorrala, pero que tiene mucho poder, tiene mucho dinero y con eso compra la prensa y amenaza a los que están en contra. La única solución para México, y que hay un consenso en la sociedad civil, es llegar a un esquema que ha sido exitoso en todos los países. Todos los países han logrado romper la impunidad y avanzar en la corrupción gracias a tener instituciones de procuración de justicia autónomas e imparciales, que no existe en México. Entonces, la estrategia del sector privado y nuestra es tratar de influir. Sabemos que no va a venir de dentro el cambio, pero México es un país que se ha abierto al mundo comercialmente, que le damos mucha importancia a los tratados comerciales que tenemos con Estados Unidos y Canadá y con Europa. Entonces, lo que queremos influir es que, en este caso, los países europeos que están negociando con México la obliguen a que tenga órganos de procuración de justicia independientes, porque no va a cambiar nada mientras el Ejecutivo influya sobre los jueces o influya sobre los tribunales. Necesitamos que el fiscal y los tribunales sean autónomos, que no lo son en este momento. Y este es el consenso de la sociedad. Lo que pasa es que, pues lógicamente, el gobierno no quiere y cada vez que puede pone a jueces que van a favorecerlo en cada acto de corrupción. Entonces, esta es nuestra meta, lograr que la comunidad europea, en este caso, y luego Estados Unidos, es más difícil Estados Unidos con Trump, pero con los países europeos le obliguen a México, de alguna manera, a que tenga autonomía sus órganos de procuración de justicia. Carolina, volvemos ahora al sur de vuelta. Mencionaste sobre la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. ¿Qué reacción han visto ustedes de la Oficina Anticorrupción por parte del sector privado? Bueno, la verdad es que fue una ley bastante esperada porque es una ley que se trabajó mucho con el sector privado y con organizaciones de la sociedad civil, con Alliance, incluso también con Pacto, con colegios y consejos profesionales y la academia. Entonces fue una ley, y además tuvo muchas idas y vueltas en ese trámite legislativo, pero la primera reacción que encontramos es, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo se implementa? ¿Qué va a hacer la oficina? ¿No? La pregunta que siempre nos hacen es, o muchas veces tenemos como un lugar de consultas en la oficina que atendemos consultas de los ciudadanos y de organizaciones, incluso del gobierno mismo. Bueno, ahora ¿cómo se implementa? Y la verdad es que la ley de responsabilidad penal lo que crea es un régimen penal para este punto. La oficina no es la encargada de implementar la ley, sino el Poder Judicial. Lo que la oficina está ahora mismo haciendo es, por supuesto, promover el conocimiento de la ley, porque al interior del Estado mucha gente no está en conocimiento de la ley, no sabe para qué le sirve la ley, en qué punto le sirve para trabajar, o sea, los empleados públicos con el sector privado. De hecho, la semana pasada hicimos una capacitación en la Comisión Nacional de Valores para que para los empleados públicos y funcionarios entiendan que la ley la van a tener que aplicar y van a tener que conocerla para poder impulsar su aplicación y su implementación.
nos parece muy importante en este punto la oficina lo que quiere hacer o lo que está intentando iniciar ahora son, digamos, lineamientos o pautas generales, soft law, digamos, para que las empresas puedan aplicar y armar sus planes y programas de integridad. Se sumó algo muy interesante en la ley que nosotros, digamos, no era algo del planteo original, que es que los proveedores del Estado tengan también su programa de integridad. Eso se tomó como está como puesto como una suerte de obligación. Eso también modifica mucho el mapa con los proveedores del Estado, que es otro mundo totalmente distinto. Y ahí sí que nos piden más fuerte, bueno, ¿qué nos van a exigir, qué nos van a pedir? Pero nosotros, digamos, un poco a diferencia de lo que comentábamos recién, digamos, nosotros no vamos a decir qué plan es mejor que otro, eso lo dirá la justicia en caso de necesario. Digamos, lo que nosotros hacemos es vamos a hacer criterios orientadores, y por supuesto ahí creo que es muy importante el trabajo con organizaciones de la sociedad civil, incluso con organizaciones que nucleen el sector privado o que intervengan con el sector privado desde otra mirada más integral, porque esos pueden ayudar a darle más contenido a esos criterios orientadores. La oficina puede dar un primer pantallazo, pero por supuesto que no se puede, digamos, no puede salir de esa mirada más integral y estratégica. Y un poco escuchando a mis colegas, la verdad es que es importante, o nosotros estamos apuntando a que la integridad sea una estrategia nacional. No tenemos un paraguas nacional o integral de lo que es anticorrupción o la integridad. Apuntamos a hacer un sistema nacional de integridad. La OSD, que está trabajando en un estudio de integridad, lo recomienda en sus primeros borradores. El sector privado es fundamental en este punto, pero también lo son las organizaciones que nucleen o que representen esos intereses de forma más estratégica. Ellos van a ser socios con nosotros en eso, y creo que ese es un cambio de matriz o del ecosistema de integridad muy importante en el gobierno. El gobierno ya entiende que el privado es un socio en la implementación, a diferencia de quizás en otros momentos o en otras circunstancias en donde eso quizás no era tan, o quizás sí era en el día a día, pero no desde el mandato político. Y creo que el gobierno y el presidente y los funcionarios están en esa lógica. Por eso hay tanta intolerancia frente a pequeñas cuestiones vinculadas a corrupción, pequeñas, digo, en el sentido de detalles. No sé, la semana pasada hubo todo un planteo con un ministro por lo que compra, digamos, con su caja chica. Ustedes saben que los ministros, bueno, los funcionarios tienen cajas chicas y bueno, había comprado unas golosinas para su despacho. Bueno, se armó todo una cuestión. Hay una gran intolerancia y una gran sensibilidad a esos pequeños gestos, y en algún punto nosotros lo celebramos, saliendo del detalle particular, lo celebramos porque eso significa que la sociedad es intolerante frente a la corrupción, y eso es un buen punto, eso es una buena noticia para nosotros. Un poco tomando lo que recién comentábamos, ¿no? Realmente me preocupa lo que comentás de México. Para nosotros, cada detalle, cada cuestión está como muy cuidada, muy curada, porque no podemos permitirnos torcernos del mandato general de brindar mayor transparencia e integridad a los gobiernos. Bien, empezó, diríamos, el debate entre ellos. Así que vamos a José Octavio, después me gustaría darle la oportunidad a Claudia. Déjame establecer el contraste. La sociedad civil se ha organizado en México de tal manera que ha creado instituciones o organizaciones que investigan la corrupción en ella misma. Porque hemos avanzado en materia de transparencia, entonces hay mucha información, esa información la investigan organizaciones de la sociedad civil y han demostrado que una secretaria no agarró golosinas, se robó o desvió del presupuesto, no les exagero, $800 millones. Lo sabe la sociedad, está en Twitter todos los días. El gobierno la investigó y no encontró nada, no encontró elementos para llevarla, ni siquiera hacerle una amonestación, nada. O sea, el cinismo es tan descarado que el país está conmovido. O sea, realmente estamos en una situación muy difícil en el país porque
porque también uno de los candidatos a la presidencia está prometiendo la amnistía para todos, inclusive para los criminales. O sea, el populismo más aberrante, ¿no? Obviamente el candidato que está prometiendo encarcelar al presidente, a ese le han inventado todo tipo de patrañas y han utilizado a la Fiscalía del Estado para atacarlo. Entonces, sí estamos en una situación en el país muy compleja. Entonces, ojalá fueran golosinas de lo que estaríamos hablando. Claudia, nos contaste sobre los programas que ustedes encaran desde el Ministerio para promover la ética. ¿Han podido también ustedes identificar alguna buena práctica que provenga de la sociedad civil o del propio sector privado? Bueno, actualmente en Brasil creo que trabajamos más de modo proactivo, animamos más el mercado que recibimos. Naturalmente las empresas se mueven, tenemos el Instituto Ethos, que es nuestro colaborador en Proética, y también tiene un pacto empresarial para la integridad anticorrupción. Entonces, para mí es un punto positivo, pero solo para complementarles, como la última iniciativa, que hablamos mucho de la educación, como dijo el director, solo cambiamos un país por medio de la educación. Y OCDE pone en su recomendación los 3 puntos, que es accountability, sistema y la cultura. En el tema de cultura, el ministerio trabaja y creo que ganamos mucho. Fue un logro muy grande al inicio de este año, que fue llevar la ética y la ciudadanía a toda la educación básica en este país. El año pasado se aprobó la base nacional curricular. ¿Cuáles las asignaturas son obligadas a tener en todas las escuelas? Y ética y ciudadanía es uno de los temas, pero es transversal. Se puede en una clase de lengua portuguesa, de matemáticas, geografía, entonces se puede tratar ese tema. Y la dificultad que sentimos, ya tenemos todo un programa desde el año 2009 con los personajes de la pandilla de Mónica, que es de Mauricio de Souza, que es brasileño, que se llama Pandilla de Mónica, creo, y ya lleva más de 50 años que va por generaciones. Y el autor, Mauricio de Souza, encanta a todos, y hicimos una colaboración con él, y que nos dio los derechos de autores y podemos llegar a los niños con el tema de ética y ciudadanía entre los niños de 9 a 10 años. Con el Ministerio de Cultura vamos a poder hacer a todos los grados. Desde el año 2009 hasta hoy tenemos 700.000 alumnos en 5.000 escuelas. Para nosotros es mucho, para un país como Brasil no es nada. Solo la primera revista que sacamos en marzo tenemos el cómic que viene y con un bloque de actividades. Son muchos temas que trabajar, el medio ambiente, las drogas, el tráfico, entonces, y el material. ¿Dónde está mi plan de clase y de actividad? Entonces hacemos ese cómic y todas las actividades, todo el plan de clase para las posibilidades para que el profesor lo pueda aplicar. Solo eso llega a 2 millones de alumnos este año. Todos los alumnos de la enseñanza pública del segundo curso. El potencial es que podamos llegar a 48 millones de estudiantes. Es muy importante este cambio de cultura y hay que empezar en la base con los niños. Si no empezamos con los jóvenes, no va a funcionar. Entonces, para mí esa es la verdadera... ¿No? Porque llegaron algunas preguntas ya para vos, Claudia. Una tiene que ver con algo que nos pasa mucho en América Latina, que tiene que ver con estos procesos muchas veces se interrumpen con las elecciones. Sí. Entonces, acá la pregunta es justamente, ¿cuál crees vos que es el mayor desafío para este año, que es un año de elecciones, con relación a la continuidad de estas políticas que desde el Estado están llevando adelante para combatir la corrupción? En el caso de CGU tenemos una estabilidad porque somos un órgano de carrera, todos nosotros, yo también soy auditora federal y
desde el ministro hasta las funciones más bajas, todas están ocupadas por servidores de CGU. Y eso garantiza una continuidad de nuestros procesos. Y tenemos un desafío con relación a la integridad pública. Al final del año pasado fue editado el decreto 9203 que obliga los programas de integridad para todos los organismos de la federación. Entonces, estamos encargados de monitorear esta implementación. Y la semana pasada lanzamos una portaría que hace una agenda muy apretada que vamos a seguir ayudar y capacitar para que en el 30 de noviembre los organismos puedan presentar sus programas de integridad. Y el objetivo es que ellos presenten un plan para que el gobierno pueda ejecutar. Sabemos que un año de elección es muy difícil y tenemos que tener mucha entrega para asegurar el compromiso del próximo gobierno. Así que con relación al CGU, ya hemos pasado por varios presidentes y las iniciativas siguen las mismas porque nuestro cuerpo técnico no cambia con las elecciones. Somos muy estables, entonces, en este sentido, nuestras políticas sí están haciendo. Leila, tú has hablado sobre y para eso estamos también acá, para hablar sobre nuestros programas que hacemos dentro del marco de Alliance for Integrity. Sí. Y has hablado de los programas de empresas para empresa. Sí. Y una pregunta que nos llega de la audiencia es justamente, ¿cuál es el mayor desafío que tienen los entrenadores de nuestro programa dentro de Alliance for Integrity, del DEPE, para justamente ayudar a ustedes en este cambio de cultura que están mencionando ya varios de ustedes acá? Sí, ¿cuál es el mayor desafío que tienen estos entrenadores? ¿Cómo hacer crecer esta masa de entrenadores y qué desafíos tienen para este cambio cultural que es tan necesario? Bueno, y creo que el primer desafío como entrenadores es estar siempre a la vanguardia, como nosotros sabemos que el corrupto es un ser muy inteligente. No sé cómo se dice cuando se le pilla, no sé cuando se detecta, ¿verdad? Nosotros en Paraguay decimos cuando se le pilla una forma de actuar, un modus operandi, enseguida cambian a otra situación. Y nosotros en los entrenamientos tenemos ciertos ejemplos, casos prácticos, ¿verdad? Y de repente en la misma capacitación salen otros ejemplos. O ellos nos van diciendo, no, pero a mí me pasó esto, ¿y qué hago? Entonces nosotros como entrenadores o también como agentes anticorrupción, de repente tenemos que estar sí o sí leyendo, yendo más allá. Y yo antes decía, ¿cómo no se me ocurrió a mí hacer eso? Mira cómo se le ocurrió encontrar una forma para corromper. ¿Cómo no se me ocurrió? Y cuando eso tenía, a veces no quiero decir jefe, ¿verdad? Yo siempre le digo a la persona con la que trabajo, mi mentor, porque aprendo mucho, me decía, nunca digas eso, nunca digas eso. A vos se te tiene que ocurrir otra forma. Tenés que tratar de ser más inteligente porque vos tenés que detectar. Y bueno, y eso nos pasa como entrenadores, tenemos que estar siempre al día, capacitarnos, viendo qué otras posibilidades, porque la gente que llega al DEPE es gente que tuvo algún encuentro con la corrupción y no supo cómo reaccionar, y nosotros tenemos que darle respuestas. Y esas respuestas tienen que ser como concretas, fuertes, como para que ellos puedan adoptar eso en la siguiente oportunidad. Y es muy difícil hacer frente a la corrupción. Es fácil decir no, decirle que no, pero a veces está en juego un negocio o un contrato millonario. A veces dependen que llegue una carga bastante grande, ya sea de, no sé, computadoras o algún producto que pueda dañarse en ese tiempo que se está esperando. Entonces no sabe, o le pago al extorsionador o qué hago, o pierdo el negocio y me echan del trabajo. Todas esas cuestiones se presentan en las capacitaciones. Entonces nosotros, que a veces yo soy del sector público, no siempre tengo todo el día a día del privado, trato de conversar con los otros entrenadores, es ese el gran desafío de estar siempre empapados o siempre teniendo en la punta de la lengua una respuesta para los participantes. Carolina, nos llegan dos preguntas, voy a empezar con la primera, que creo que ya lo has mencionado, pero tal vez puede ser
corta la respuesta, quisiera hacerla de todos modos. En función de que has mencionado que la nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas exige, digamos, a las empresas que quieren contratar con la administración pública tener un programa de integridad. La pregunta es si esto ya está funcionando en la práctica y si efectivamente es una condición imprescindible para contratar con el poder público. La ley está, digamos, la ley ya se implementa, con lo cual el articulado es claro en eso. Entonces, por supuesto que es esperable que los organismos que contratan con el Estado, y todos ustedes saben que el organismo rector, o bueno, les cuento a los que no, pero hay un organismo rector que es la ONC, en el caso de que son compras, tiene un sistema que se llama Comprar, y hay también un sistema que se llama Contratar, que es para obras públicas. Entonces tenemos el sistema de compras, que es el comprar, y el contratar, que es para obra pública, obra de infraestructura. Los organismos rectores son los encargados de solicitar eso y verificar, el requirente es el encargado de verificar que tenga todo en línea con la normativa. Por supuesto que eso nosotros no lo podemos controlar, salvo que surja salvo que venga alguna denuncia o haya algún incumplimiento y el Estado tenga que ser parte de una denuncia. Pero por supuesto que los organismos requirentes de esa contratación son los encargados de verificar que se cumpla con toda la normativa. En el caso de estos programas de integridad, esta ley está vigente, con lo cual lo tienen que pedir. Y por supuesto hay otras normas vinculadas a consultorías. Bueno, hay distintas normativas que por supuesto hay que verificar su cumplimiento y el encargado de eso son los órganos rectores y el requirente en el proceso de licitación. Si no esa empresa no es elegible. Por supuesto que hay mucha preocupación y mucha dificultad con esto. Hay una unidad, que es la unidad de proveedores del Estado, que también entiendo que estará brindando asesoramiento para las empresas proveedoras del Estado, por supuesto. Bien, volvemos a México. José Octavio, suponete por un momento que fueses el presidente de México. No, por favor. Y tuvieses la posibilidad de introducir alguna mejora concreta al Sistema Nacional Anticorrupción de tu país. Un juez moro. Bueno. Un fiscal anticorrupción. Bien. Autónomo, imparcial. Bien. ¿Qué medidas, entonces te preguntan acá, digamos, qué medidas de corto y largo plazo introducirías de mejoras al Sistema Nacional Anticorrupción de México? Bueno, aquí el problema es que nuestro sistema es tal que el Ejecutivo ve la manera de influir sobre los nombramientos de todos los puestos del gobierno. Hay que sacar al Ejecutivo y hay que sacar al Legislativo de ese monopolio en los nombramientos de los puestos importantes. Entonces necesitamos tener algún tipo de legislación que obligue al Congreso a que al puesto importante, en este caso la Fiscalía, no llegue alguien que ya tiene un sesgo político. Tiene que llegar las mejores mexicanas y los mejores mexicanos, no nada más por sus talentos académicos de experiencia, sino por probada honestidad y sobre todo independencia. Los que llegan actualmente tienen un gran historial de ser, pues, digamos, de un partido y esos están capturados. Entonces, nuestra postura, y es lo que queremos impulsar, es que los jueces sean independientes, los fiscales sean independientes, los contralores, los auditores sean independientes, todos sean independientes, pero esto le estorba al gobierno, o sea, el gobierno no lo quiere siempre estar nombrando a gente afines a ellos. Entonces, esa sería la primera reforma y la haría yo constitucional, es decir, que el poder público no meta las manos en los grandes nombramientos del país. Bien. Claudia, Adilson, si no interpreto bien la pregunta, que me corrija. Estamos en confianza ya. Acá nos dicen de que se ve en Brasil que hay algunos estados municipales que están empezando a implementar también leyes
y reglas sobre programas de integridad para las empresas que quieren contratar con las administraciones locales. ¿Cómo percibís ese escenario nacional vos desde la CGU? A gente tem até discutido isso com o nosso ministro, a gente vê com bastante preocupação, na verdade. Nós não somos contra, mas eu não tenho a certeza de que estamos preparados. Assim, o receio que a gente tem é que vai ter uma fábrica de receita de bolo de programas de integridade. Porque quem vai avaliar esses programas, se são programas efetivos, se são programas realmente verdadeiros, né? Então, essa é a nossa preocupação. Parece que o GDF, o Rio de Janeiro e Mato Grosso, que eu já tenho conhecimento, o GDF, então, são compras acima de R$8 mil. Ou seja, todas as empresas terão que ter seus programas. Então, a nossa preocupação é que o programa de integridade não se banalize. É essa a nossa preocupação. Nós não somos contra. Eu acho que é importante que seja sério, né? E é a nossa grande preocupação atualmente. Carolina, volvemos a la Oficina Anticorrupción. Acá hay una pregunta acerca de si tiene la Oficina Anticorrupción realizado algún mapeo de cuáles pueden ser sus aliados estratégicos para ayudarlos en la prevención de la corrupción y en la promoción de buenas prácticas, así como se hace en Brasil. Mapeo en sector Mapeo de público-privado, actores, ya sean de la sociedad civil o del sector privado, algo has mencionado. Sí. Pues, bueno, algunas asociaciones Sí. que agrupan empresas, si ya tienen alguna identificación de con qué actores podrían vincularse, si tienen algunos acuerdos estratégicos firmados con algunas organizaciones que sean finalmente sus aliados externos y que los ayuden en promover la transparencia. La verdad es que es algo que lo estamos haciendo, estaba en permanente conformación. Es algo que estamos trabajando día a día, no es algo que ya tengamos como producto listo y ya analizado, es algo que estamos haciendo sobre la marcha. Honestamente somos, digamos, yo te escuchaba, Claudia, y veía la cantidad, seguramente tienen una dotación importante de gente, estable y que digamos, tienen múltiples tareas. Para nosotros, digamos, somos una oficina chica, no estamos, digamos, el tema de educación está en la agenda, pero digamos, todavía nos cuesta llegar a eso, estamos con una agenda muy vinculada a estos temas que recién estábamos comentando. De verdad que la educación en valores es algo súper importante y que comienza desde pequeños, pero bueno, nos cuesta llegar a eso. La verdad es que la oficina tiene un mapa, está haciendo un mapa de actores estratégicos, tenemos varios y la OSD en ese punto nos está ayudando mucho, por eso creemos que el estudio de integridad cuando salga sí que nos va a brindar un mapa mucho más grande de actores importantes con los que trabajar, pero sí ya mismo estamos trabajando, por supuesto, con Pacto Global, Alliance, estamos, digamos, iniciando conversaciones con ellos, tenemos convenios y a ver, no tenemos tantos convenios firmados, pero hay algunos que ya quedaron, que estamos, digamos, relanzando, revitalizando, convenios por supuesto, con municipios, provincias, y otros organismos de la sociedad civil, CIPEC, bueno, y otras organizaciones también. Pero también creemos mucho en el trabajo de ir a seminarios, trabajar y armar reuniones quizás en la oficina como para brindar o hacer algún plan de trabajo en conjunto. También hay algunos estudios o consultorías o consultoras que nos están también asesorando, pero más en términos de audiencias, surge a partir de pedidos de audiencia y demás. No tenemos un mapeo tan exhaustivo de quiénes, en qué momento, pero por supuesto que es una tarea quizás de estos meses y creo que la implementación de la ley nos va a ayudar mucho en ese punto. La oficina tiene una característica muy importante ahora, es que atiende a todos, o sea, mediante un pedido de audiencia, mucha gente llega presentando sus inquietudes, presentando planes de trabajo y posibilidades de articulación, también con universidades. Hay sectores de universidades que también tienen centros vinculados a estudios de anticorrupción con los que también trabajamos. Así que
Si hay alguna persona o alguna organización que le interese trabajar con nosotros, por supuesto que estamos felices de recibirlos porque es un trabajo, digamos, diario y muchas veces no sabes dónde puede estar ese aliado estratégico que estás necesitando para impulsar y generar enforcement de las leyes. Bueno, en el auditorio hay alguien, así que seguramente se va a acercar después. José Octavio, hay una pregunta de alguien que debe ser de México. Porque dice que 5 de las 18 atribuciones del Comité de Participación Ciudadana se relacionan con listados y mecanismos de vinculación con la sociedad civil. Sí, es correcto. A la pregunta es un reclamo. La pregunta dice, no han hecho nada de forma estable y permanente. ¿Cuándo van a empezar? Bueno, es que sí lo hicimos, lo que pasa es que no se nota porque no nos da publicidad. Todo el gasto de publicidad, no existe un centavo que tengamos para publicidad. Hemos hecho alianzas con el INE, hemos hecho alianzas con todos los abogados del país, hemos hecho una alianza con los colegios de contadores, hemos hecho alianzas con todo tipo de organizaciones y seguimos haciendo. Lo que pasa es que no se les ha dado la publicidad que debiera. Entonces, lo que nos falta es precisamente lo que vamos a hacer a partir del 16 de mayo, que es hacer nuestras sesiones públicas. Y las vamos a difundir por streaming en la universidad más importante del país, en la Universidad Nacional. Ahí vamos a hacer nuestras sesiones. Y bueno, todo esto se va a dar a conocer ahí. Ahora, ¿de qué sirven tener estas asociaciones o estas alianzas con diferentes organizaciones cuando sabemos que de cualquier manera mover al gobierno es extremadamente complicado? Tenemos que buscar alianzas mucho más sólidas y por eso las tenemos que buscar fuera también. En fin. Bien. ¿Tomaste agua, Claudia? Bien, volvemos a vos, son muy buenas todas las preguntas, así que les agradezco a todos los que mandaron preguntas y todavía tenemos unos minutos más para aprovechar, así que si quieren hacer alguna otra preguntita, ahí las vamos recogiendo con Marco. En nuestras economías las empresas públicas controlan sectores estratégicos y son muy importantes. Entonces la pregunta es, ¿qué expectativa tienen ustedes sobre la obligación de implementar programas de compliance en las empresas públicas de Brasil? Nós estamos Do Brasil. Tenemos las leyes de las estatales que fueron aprobadas y van a entrar en vigencia en el medio del año y percebemos que CGU están haciendo auditorías de integridad en varias empresas estatales del Estado y obviamente vemos grados de madurez diferentes en las empresas, pero sí ya están invirtiendo y nos están buscando con relación al programa de integridad pública que estamos implementando. Entonces, el área de prevención y el área de auditoría ya está auxiliando a las empresas y tenemos una expectativa porque, claro, nos lleva a innovaciones, al momento de elegir los consejeros y son cosas importantes. Petrobras, por ejemplo, es una empresa pública y Lava Jato vino de una empresa pública y tenemos un contacto muy grande con Petrobras. Es importante estar ahí y ver lo que están haciendo en sus programas. Ellos tienen un programa muy rígido, muy restricto de averiguación de los programas, de los millones de proveedores que tienen. Y si ellos tienen cualquier desconfianza o ellos no contratan. Y estamos trabajando en auditoría, en fomento para ayudar a estas empresas. Esperamos que en julio las empresas públicas también entren con sus programas. Bien. Quédate con el micrófono y voy a hacerte una pregunta a vos, Claudia, pero después me gustaría que el resto de los panelistas empiecen a responderla. Y acá hablan de que la CGU y Colombia firmaron un acuerdo de cooperación para el combate a la corrupción. Y me parece muy interesante porque la corrupción termina siendo un fenómeno transnacional. Y la verdad es que ningún esfuerzo individual va a ser suficiente. Así que en ese sentido me gustaría empezar a preguntarles a ustedes, en este caso en particular a vos, Claudia, en este acuerdo que tienen con Colombia, es si ya tienen algún resultado o algo para contar sobre esta asociación que tienen con el gobierno colombiano. Y luego la pregunta más de fondo es, ¿cómo podemos mejorar los mecanismos de cooperación regional, teniendo en cuenta de que ustedes son 4 Quijotes combatiendo la corrupción
en sus 4 instituciones que representan a 4 países diferentes, pero estamos en el marco de una iniciativa global que justamente se inserta en el valor de la cooperación internacional. Entonces, ¿cómo podemos nosotros profundizar los esfuerzos de cooperación regional para combatir juntos y no aisladamente la corrupción? Así que contanos un poco más sobre Colombia y luego, ¿por qué no lo hacen con Argentina? Não, na verdade, Entonces, nuestro objetivo es hacer ese memorando con todos los países de Latinoamérica. Colombia ha sido el primero, ha sido firmado reciente, entonces todavía no tenemos el resultado de ese acuerdo porque es del mes de febrero. Estamos al inicio. En realidad estoy preocupada porque estamos en contacto con México y ellos se interesaron en firmar el memorando, pero eso me preocupa mucho con esa cooperación. Pero de todos modos, creo que esa cooperación técnica vale mucho. Ese intercambio de experiencia es muy importante, pero más que eso, es intercambiar informaciones. Esa es la bandera. También somos representantes de Brasil en los foros anticorrupción. Es nuestra bandera en OEA, en las Naciones Unidas, y que los países colaboren. La corrupción es transnacional, como han dicho. Está en muchos países y solo si tenemos ese intercambio de informaciones podemos tener elementos para juzgar las empresas. Colombia fue el primer país. México, no sé, voy a pensarlo. Voy a tener su percepción. Pero creo que Argentina, aunque nuestra ley sea administrativa y civil y la de ustedes criminal, también nos interesamos a Paraguay. Vamos a buscar todos los países para hacer esa colaboración, también con los Estados Unidos que ya nos han buscado. Tenemos que aumentar esta red y estamos disponibles también a ayudar a todos. La verdad es que hay tanto para trabajar seguramente en colaboración con los países. Yo creo que la cooperación sur-sur en general es algo súper importante. En particular me interesaría mucho tener más contacto o trabajar mucho más fuerte con lo que recién comentabas, Claudia, de lo que es la elaboración de planes de integridad en organismos públicos, ¿no? Y esa necesidad de estar aprobados, digamos, que ustedes han planteado por lo que entendí. Esto fue previo a ponerme los auriculares. Pero sí, entendí bien que hay un trabajo de ustedes de preparación y de aprobación de estos planes. Yo creo que ahí esa es un poco la tendencia o el objetivo de largo plazo nuestro, es poder hacer una estrategia nacional de integridad en donde cada organismo público tenga su plan o por lo menos tenga su área de integridad. Ahora mismo estamos impulsando una red de enlaces de integridad que serían como los compliance officers en las empresas. Queremos que cada unidad ministerial y cada organismo descentralizado, que hay hay muchos en el Estado, diría que cerca de 100 en total, entre institutos, hospitales, bueno, pero entonces son muchísimos y además con un core business, digamos, muy diferente y sobre todo muchos con gran riesgo de corrupción, gran criticidad en sus tareas. Recién comentabas de los dilemas que hay en los DEPE, ¿no? Digamos, hay dilemas vinculados a si no llega un cargamento de vacunas, ¿qué pasa, no? Creo que el dilema, a veces la computadora, bueno, podemos esperar, pero digamos, si se te pasa o en la cadena de frío o el tiempo de una vacuna, ¿qué haces? ¿Pagás? No, digamos, ¿cuál es? Bueno, creo que el dilema, eso se plantea en los organismos, digamos, en las empresas privadas, pero también en los descentralizados, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho el trabajo que ustedes hacen de planes, pero más que nada vinculado a esta idea que tenemos de tener como compliance officers, pasado traducido al sector privado, que puedan ser nuestro canal habitual
en la oficina dentro de cada organismo público. Me parece que ahí necesitaríamos mucho la cooperación y el apoyo de ustedes para poder darle cuerpo a esta idea. Hicimos un primer encuentro hace unos meses con 50 enlaces de integridad que identificamos. También tenemos unas mesas de integridad con empresas públicas. Acá tenemos algunos representantes de ellas. También con esta idea que tenemos de que en cada empresa pública haya un plan, un área vinculada a integridad, asociado o vinculado con criterios, digamos, de riesgo, ¿no? Lo que es la dispersión territorial. Hay empresas que tienen, o hay administraciones que tienen sucursales en todas las provincias. Creo que eso también es un punto importante para marcar el riesgo de corrupción. Y finalmente hay otro tema que me importa, que nos interesa mucho, que es los mapas de riesgo. Nosotros tenemos... estamos iniciando un trabajo de mapeo, como recién comentaban, pero más que nada de los riesgos. ¿Dónde están los riesgos de corrupción? La ley, creo que la ley de responsabilidad penal nos va a ayudar mucho con la autorregulación de las empresas, pero también con la cooperación de las empresas en identificar dónde están los nichos de corrupción. Creo que nos va a ayudar mucho. Y creo que eso es uno de los puntos de la ley, pero nosotros tenemos que poder armar nuestro mapa de riesgo de corrupción y ahí es importante que nos ayuden en eso. Creo que los países, todos los países, tienen equipos técnicos muy sólidos, más allá de lo que hayan conseguido. Digamos que eso es algo que es fruto también de la coyuntura, de la política y de la voluntad política. Creo que todos tienen equipos muy sólidos que nos pueden ayudar en eso. Y nosotros también podemos apoyar, pero me parece importante que esos son los dos puntos que más me interesan. Sí. Démosle la posibilidad a Leila, a José Octavio, y resérvense un minuto, nos quedan 5 para ya cerrar. Voy a ser breve entonces. En Paraguay, el Plan Nacional de Gobierno se adecuó a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, el Plan Estratégico de la Contraloría General de la República también se adecuó a ese mismo plan de gobierno. Dentro de ese plan de gobierno se realizan varias auditorías coordinadas con otras contralorías, como la Contraloría de Chile, Contraloría de creo que Brasil inclusive, y hay varias auditorías coordinadas en las que se han obtenido resultados bastante interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, se realizó una auditoría coordinada a las viviendas sociales. Se tomó como muestra las viviendas construidas para ciertos sectores de bajos recursos y trabajaron auditores tanto de Paraguay como Chile y otras contralorías, y esto tuvo solamente un resultado final. Y este resultado de estas auditorías coordinadas fue tomada por las Naciones Unidas y se incluyó en la agenda urbana, ¿verdad? Que es algo bastante para nosotros un orgullo, ¿verdad? Porque es un ejemplo concreto de una ayuda entre países, ¿verdad? Y también hay otro tipo de auditorías, ¿verdad? Que es la auditoría a las ODS justamente, que también se hace de manera coordinada. Los auditores trabajan a través de videoconferencias y se transmiten los hallazgos, ¿verdad? Y encuentran muchas similitudes, ¿verdad? Me sonó un poquito cuando ella dijo lo de la auditoría de integridad. Ojalá también pronto hagamos la auditoría de integridad en Contraloría. Y bueno, yo siempre digo, la unión hace la fuerza. Solos no podemos, la corrupción es bastante grande y yo creo que, bueno, Paraguay, si hay algún aliado que quiera unirse a nosotros, obviamente son recibidos con los brazos abiertos porque nos falta mucho trabajo. A ver, hay 3 funcionarios, bueno, de Odebrecht, en Brasil, que están en la cárcel, que juraron haberle entregado dinero al director de Pemex en México. El director de Pemex no está en la cárcel. Los únicos que están sancionados en México son 3 brasileños. A ver, me encantaría tener un acuerdo con Brasil. Tenemos que pensar qué acuerdo que realmente haga mover a la corrupción y no refuerce el pacto de impunidad. Porque puede ser que estas alianzas lo único que hagan es reforzar más corrupción y más impunidad. Muchas gracias. Quédate con, así ya nos quedan 3 minutos para cerrar, digamos. Okay. Pero acá está Claudia y está Marco, está Carolina, y ellos están llevando adelante esta iniciativa de Alliance for Integrity
con foco en América Latina y el Caribe. Entonces, tenemos la posibilidad de en 140 caracteres pedirle algo, ¿sí? Es decir, ellos están luchando contra este pacto que vos mencionás, creando estas redes de personas que son los compliance officers de empresas y generan entrenamientos para empresas privadas, pero también para empresas públicas, y crean esta Integrity Week en distintos países y van detrás de la vocación del diálogo público-privado en la búsqueda de algunas soluciones. ¿Qué otra cosa le podríamos pedir? Bueno, en México recientemente, y en los últimos 20 años ha habido una muy importante inversión alemana en México. Hay muchas empresas alemanas que además están ya de alguna manera concatenadas para servir al mundo, o sea, ya están ligadas en sourcing internacional. Y estas empresas, y no nomás las alemanas, coreanas, japonesas, etcétera, ya tienen hoy día muchas veces a las empresas modelos internacionales en México. Entonces, sí ha habido un cambio muy fundamental en materia de ética, de compliance en el sector privado, pero hay una ausencia de que esto llegue al gobierno. Entonces, tenemos que seguir trabajando en dos pistas, como decimos. Tenemos que seguir trabajando con las empresas, pero tenemos que ver la forma de cambiar al gobierno. Mientras el gobierno no cambie, pues se van a seguir matando gente, somos el país en donde los periodistas son más inseguros, más que en Siria, más que en países en guerra. Entonces, todo esto tiene que cambiar y la única forma de cambiar es que cambie el gobierno. Te sobraron 300 caracteres, pero no importa. ¿Leila? ¿Tú también? ¿Qué podemos hacer más desde Alliance for Integrity y desde los programas de entrenamiento que hacemos para ayudarlos? A ver, comparto lo mismo que dice José Octavio. Yo creo que el trabajo en la parte del sector privado está bastante bien. Estamos haciendo un buen trabajo con las DEPES y se está iniciando también las DEPES para el sector público, ¿verdad? Empezó acá en Brasil. Yo quiero que empiece también en Paraguay, ¿verdad? También los mexicanos quieren llevar el mismo formato de capacitación a México y bueno, yo creo que eso es un desafío, ¿verdad? Porque habría que adaptar toda la capacitación que tiene como un enfoque más al sector privado a nuestras necesidades en el sector público, ¿verdad? Porque yo creo que bueno, no digo todos, para no ofender, ¿verdad? Pero sí un porcentaje muy alto de funcionarios públicos carecen de principios éticos. Y es bastante importante volver a refrescarles o enseñarles y darles a conocer cuáles son esos principios y que deberían ser los pilares o los principios rectores de su trabajo diario. ¿Lina? Bueno, básicamente, algo estuvimos conversando, pero estaría bueno quizás en aras de transparencia, hacerlo público. ¿Cómo? En aras de transparencia, hacerlo público. Sí. Algo estuvimos conversando. No, creo que sería bueno contar con el expertise y el trabajo, y sobre todo la vocación de trabajo que tienen en Alliance y en Pacto. Llevar un poco estos entrenamientos que decían de DEPES, por supuesto adaptados al sector público, a áreas del sector público que sí lo necesitan. Un poco me gustaría que, esto lo digo a título quizás personal, me gustaría que nos ayuden a darle forma a estos enlaces de integridad. Yo creo que ahí hay un trabajo muy importante. Yo creo que las empresas públicas, que ya hubo DEPES para empresas públicas, creo que están todas lo tienen en agenda y lo tienen digamos, el mindset de eso, pero hay descentralizados que eso no, digamos, que ellos están en la lógica del sector privado, de la organización burocrática, entendida en el modo peyorativo en este caso, de hacer lo que la norma dice y lo demás, y listo. Me parece que ahí hay un trabajo muy interesante en el que podríamos ser socios en esa implementación. Así que ahí me parece que hay algo interesante para trabajar. Quizás enfocado por sectores, que ese es otro desafío, ¿no? O sea, no solo por tema, digamos, hay sectores de riesgo, no sé, el sector de defensa, el sector de salud, en donde se involucran distintos
colectivos, distintas áreas de distinta jerarquía que deberían estar juntas en ese entrenamiento. Gracias. Claudia, el cierre. Fechamento. Bueno, una situación muy difícil de México, pero creo que no hay que perder la esperanza. Ya hemos tenido también en Brasil, tuvimos situaciones muy difíciles. Hoy la situación es distinta, pero ya pasamos por muchos problemas. El fortalecimiento de las instituciones, eso es fundamental. Y esa es la diferencia en Brasil. Tener organismos de carrera como la Policía Federal, como CGU, como hoy es el Ministerio Público. La parte el Poder Judiciario tengo dudas, pero hay un grupo muy fuerte que trabaja. Todavía hay mucha corrupción en Brasil. Las auditorías dicen, Claudia, eres muy ilusionada porque crees, pero alguien hay que creer, ¿no? A alguien hay que creer en el cambio. Y yo planto una semilla, pero sé que no es para ahora. Espero que mis nietos puedan ver el resultado de eso. Entonces cuenta con nosotros, con la colaboración, lo que podamos contribuir. Miramos, nos basamos la ley de transparencia en todos, en México, siempre como modelo de referencia. Estuvieron con nosotros. Es muy triste ver esa situación, aunque tenemos muchas referencias importantes con México, pero estamos juntos, que son los hermanos, en esa lucha contra la corrupción y la impunidad. Bueno, creo que con esto hemos terminado con este panel, así que le agradezco a Claudia, Carolina, Leila y José Octavio por compartir sus experiencias, sus puntos de vista, y le pido al auditorio entonces el aplauso para ellos cuatro.